Pues queremos darle la bienvenida al episodio de nuestro podcast informativo sobre psicología jurídica. Con nosotros tenemos el día de hoy al licenciado José Alejandro Castillo, el cual nos va a acompañar y nos va a hablar sobre las agresiones, delincuencia juvenil y negligencia social. Entonces, pues queremos aperturar un poquito este tema, pues hablando sobre las agresiones, o sea, tocar la agresión, qué es la agresión en su ámbito, cómo nos movemos en ese tipo de situaciones. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Mira, más que nada, una agresión en derecho varía en qué sentido, en qué forma lo quieres ver. ¿Por qué? Porque hay agresiones físicas, sexuales, económicas, patrimoniales. No nada más es lo físico, un golpe, una cachetada, agresiones psicológicas también, verbales. ¿Sí? Entonces, si nos vamos enteramente a lo que dice la RAE, una agresión es el acto de acometer a alguien, ya sea para matarlo o agredirlo físicamente. Ese es más que nada, en pocas palabras, lo que diría la RAE, ¿no? Pero en derecho, pues hay un sinfín de agresiones y definiciones de la misma que, dependiendo del caso, es como se aplica o se utiliza la determinación de agresión. Sí, la agresión es algo muy amplio, es una cuestión muy amplia que, como te comento, puede abarcar muchas cosas, no nada más es lo físico. Cuando hablamos de abarcar muchas cosas, por ejemplo, hace rato Paola creo mencionaba que estaba hablando con usted de agresiones económicas, otro tipo de situaciones en las cuales puede haber agresión. ¿Qué nos puede platicar sobre eso? ¿Cómo se mueve? Bueno, las agresiones, por ejemplo, en un ámbito económico es cuando un padre de familia no proporciona los medios económicos para la subsistencia, pues, de la familia, ¿sí? El tema de las pensiones alimenticias, cuando la persona o el acreedor tiene los medios pero no los aporta de manera dolosa, o sea, a propósito, es una agresión económica, ¿sí? Se puede considerar así. Entonces, una agresión física, pues son golpes, la agresión verbal, pues son insultos, amenazas, que las amenazas están tipificadas en el Código Penal de las entidades federativas de la República. Patrimonial, igual, él no quería proporcionar un techo, una vivienda, el patrimonio, ¿sí? De eso se refiere la violencia patrimonial, cuando se tienen los bienes inmuebles para poder proporcionar esa satisfacción que entra en el tema de los alimentos hacia ya sea una esposa, esposo o los hijos, porque la violencia no nada más, o las agresiones no nada más son perpetuadas por los hombres, también hay mujeres que hacen agresiones, no es simplemente de un género. Bueno, ahorita mencionaba sobre tipificaciones en un tipo de agresión. ¿Cómo nos movemos en las amenazas en ese aspecto? Porque, por ejemplo, supongo yo escuchando esa situación, digo, pues no es lo mismo que yo te amenace de, ahí vas a ver, a que yo diga, pues te voy a matar y ahí vas a estar esperando porque vas a ver que un día me voy a aparecer y te voy a matar, ¿no? O sea, no es lo mismo, supongo yo, pero ¿a qué nos referimos con la tipificación? La tipificación es los hechos o los actos realizados por una persona que encuadran en un tipo penal, que en este caso el tipo penal pues, es el delito de amenazas que se encuentra contemplado en el Código Penal del Estado y bien refiere que son aquellas palabras o cuestiones que atentan contra la vida de una persona, como la acabas de comentar, de que no es lo mismo me lo vas a pagar o no sé, cuando vayas a salir de tu casa yo voy a agarrar y te voy a matar y te voy a estar esperando. Entonces es cuando ya sobrepasan ciertos límites y le quieres ya, o le estás dando a entender que le vas a hacer daño a esta persona, ya vas a pasar de una agresión verbal a una agresión física, que en este caso pues sería privarla de la vida, ¿sí? Porque el derecho pues no es correcto matar, sino es privarla de la vida. Y por ejemplo, en un juicio donde existe persona ve la amenaza de que
un día de estos que salgas de tu casa ya no vas a regresar. A persona C la asalta y la despoja de su vida. El principal sospechoso va a ser la persona B, ¿no? Porque ya había antecedentes. ¿Cómo desmentimos o cómo llevamos a cabo esa situación donde, ok, no fue persona B? Porque pues de primera instancia nos vamos a centrar en ella, ¿no? Sí, en derecho penal tiene que cumplir tres cosas. Los tiempos del modo, tiempo y lugar. ¿Sí? Para que se encuadre, van a existir esas tres formalidades. ¿Sí? Con que tú no tengas una, no te pueden acusar del hecho con apariencia de delito. Porque ocurrió de tiempo, ¿cuándo ocurrió? En tal fecha, tal hora, o en un no tan exacto, pero sí en un día determinado de la semana, en un mes. De modo cómo pasó. Sacó un cuchillo, me lo encerró, me amenazó, sacó un cuchillo, me amenazó. Y el lugar, pues fue en mi casa, fue en la calle afuera de mi casa, que es la avenida López Portillo, entre tal calle y tal calle, o cerca del Walmart. No sé, esas son las cosas de movilidad. Pues si no tienes alguna de las tres, muy probablemente no se te pueda fincar esa acusación. O sea, a mí algo que me llamó la atención dentro del encuadre que ustedes llevan, pues al final pues es todo este conjunto, ¿no? Para poder verificar o desmentir si la persona llevó a cabo el acto que pues ya estaba avisado, así que verbalmente se había mencionado, pero que se desconoce si la persona que expresó lo hizo o no. Ahora sí que al final lo que ustedes buscan es verificar o desmentir a la persona. Pero en el caso de que se conozcan las pruebas, pero vamos a poner que la persona conozca un poquito cómo va este manejo dentro de lo psicológico y que un abogado externo, una persona que lo está asesorando, le diga, no, pues finge demencia o alguna enfermedad que pueda ser para ustedes como que una barrera, una limitante que pueda determinar si realmente se puede fincar una responsabilidad o no. ¿Cómo lo trabajan ustedes en este caso? Bueno, en este caso, que sería un atenuante para la comisión del hecho flagrante de delito, pues tiene que estar comprobado. Sí, debe haber antecedentes, porque pues qué casualidad, ¿no? Que le fincan la responsabilidad o se empieza el juicio y empieza a tener demencia, ¿no? Digo, sí hay los casos, pero pues es muy poco a veces probable que eso pase. Muchas veces es utilizado como estrategia de los abogados defensores para poder lograr ciertas atenuantes, por ejemplo en la penalidad, o que inclusive sus clientes no pisen la cárcel y se lleven un tratamiento psicológico, psiquiátrico, más bien psiquiátrico, o que sean internados en centros de rehabilitación psiquiátrica, pero pues no lleguen a la cárcel. ¿Y cuál es ese proceso que tienen que pasar para desmentir, o así que, desmentir eso de que tienen demencia? Pues con peritajes psiquiátricos, médicos, ponerlos en juicio penal y pues interrogar a los peritos, ver que caigan en contradicción, que cómo es que él logró su dictamen, cómo es que logró más bien diagnosticar eso, en base a qué, ¿sí? Con base en qué, en su expertise del psiquiatra, del doctor, cómo es que llega a ese resultado, o cómo es que diagnostica a esa persona para poder decir que tiene demencia y que por ende los hechos que se le atribuyen como delito pues no puede ser procesado como tal, o que tiene que ser diferente a lo que marca la ley penal. Una situación donde, por ejemplo, se le finge la responsabilidad de una persona. Vamos a poner dos paréntesis, ¿no? Hay un antecedente, pero tiene 20, 30 años que no se daba, ¿no? Por ejemplo, un ataque de crisis de ansiedad. Y resulta que esta persona mata a alguien, libra a alguien de su vida, ¿no? Lo despoja de su vida. Y su abogado defensor le dice, no, pues vi que es un ataque de ansiedad.
¿influye algo el tiempo de disparidad entre un ataque y otro, pues, de sus crisis de ansiedad, no tanto de la agresión, sino de sus crisis de ansiedad? ¿Hay algo para demeritar, o sea, para comprobar, sí, ¿no? Pero ¿influye algo el tiempo que hay entre una crisis y otra? Bueno, mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, pues no soy psicólogo, obviamente, ni psiquiatra, y pues no podemos juzgar o predisponer de que como le dio hace 2 años, no puede que le dé. Depende igual de qué postura tú estés. Si estás como abogado defensor o como asesor jurídico de víctima y conjunto con el Ministerio Público, que son la parte acusadora en un juicio penal, entonces obviamente pues tú como abogado defensor tú vas a tomar la postura de defender que pues sufre de ataques de ansiedad o X trastorno, ¿no? Para poder defender a tu cliente y que pueda pues salir de libertad o que sea un atenuante, ¿no? Entonces tú como parte acusadora pues vas a tratar de desvirtuar esa clase de trastorno, diciendo que no es posible, que lo estoy inventando, y lo mandas a hacer análisis, psicoanálisis, peritaje, todo eso, para decir que de un ataque de ansiedad pues no puede excusarse de poder privar de la vida a una persona. Entonces, depende de qué lado, o de qué lado de la moneda estés, pues es como lo vas a trabajar. Entonces es una pregunta muy amplia que si tú me preguntas mi postura, pues yo ya te dije, yo voy a defender a mi cliente a no poder, donde yo pueda. Ahora, si yo soy la parte acusadora, yo voy a tener que desvirtuar lo que está diciendo el defensor con contraperitajes, otros estudios, etcétera, un interrogatorio al victimario para tratar de no caer en contradicción. De hecho, algo que a mí me gustaría preguntarle, dentro de todo este tema que estamos hablando, sí, en este caso pues hay un psicólogo, una persona profesional, ahora sí que especializada en el aspecto de salud mental, que desmiente o verifica la situación, pues ahora sí que valga la redundancia mental de la persona, pero en el caso de que pudiera existir, no sé si llamarle favoritismo, pero sí que ahora sí que la persona, el profesional en la salud mental no esté cumpliendo con su labor y le dé, ahora sí que como el abogado defensor en algunas ocasiones no finge demencia, y que la persona profesional en salud igual acepte esta condición de que, bueno, si le están diciendo que lo finja, yo dentro de mi responsabilidad, que es checar si la tiene o no, que a lo mejor yo sé que no la tiene, pero voy a decir que sí. Al psicólogo o a la persona profesional se le llama igual el estrado. ¿Cómo es este proceso que se maneja con él? O sea, ¿cómo ustedes pueden realmente verificar que la información que el profesional en salud mental esté diciendo igual la verdad en este caso? Bueno, mira, eso depende igual de la ética de cada profesionista, y que como abogados pues muchas veces no podemos intervenir en los peritajes porque es la expertise del profesionista, ¿no? En este caso pues el psicólogo, por ejemplo. No puedo venir a decir que lo que hizo el psicólogo no es cierto porque yo no soy experto en la materia, ¿sí? Eso yo lo tendría que hacer a través de otro experto que desvirtúe esa valoración, informe o peritaje. Entonces, ¿cómo lo desvirtúa uno de manera legal en un juicio? Pues a través de las preguntas, de un interrogatorio directo y abierto al perito, a la persona experta, en tratar de hacerlo más bien que hayan contradicciones y que no sepa defender su trabajo, ¿sí? En hacerle preguntas específicas que obviamente la persona que tú contratas como tu perito, como tu experto, pues te va a ayudar y te va a guiar pues para tratar de tumbar esa prueba, ¿no? Y es así como lo logra. Y si tiene alguna repercusión legal para el experto después, pues no, porque simplemente él hizo su trabajo, independientemente de si es cierto o no, él cumplió, ¿sí?, con lo que está en su rama, en su experticia. Entonces, pues simplemente hizo su trabajo, no lo pudo defender, y pues obviamente pues, él no tiene ninguna responsabilidad legal, porque no es parte
juicio, si simplemente es una persona tercera que coadyuva con el órgano de defensa en ese sentido, y no forma parte del procedimiento directamente, o sea, es simplemente pues una persona, digamos, como que da, por eso es un experto que da su opinión o que emite sus valoraciones o su peritaje, pues para tratar de ayudar a una, que se llama en derecho penal, una teoría del caso. En este caso, pues sería la libertad o la absolución de lo que se le finque a la persona. Pues así, a través de contraperitajes, preguntas, repreguntas, es como puedes desvirtuar un peritaje de un experto. Y en el caso de que el profesional no logre cumplir con esta meta, que al final es darle este valor, esta importancia, poder comprobar, ¿no?, que lo que él dice es verídico o lo que se supone que es, ¿no?, para la persona. ¿Cómo es el proceso? ¿Se cambia de asesor o en este caso de profesional de la salud mental o cambian de estrategia? No sé si me entendí. ¿Cómo que no Sí, en el caso de que el psicólogo que haya, pues ahora sí que lleva un proceso psicológico con la persona, que ya le dijeron, no, pues tú y que tienes demencia, ya con eso te libramos. En el caso de que el psicólogo o el psiquiatra no logre defender aquello que está fundamentando a él, ¿se cambia de estrategia o se cambia de profesional? No, cuando tú ofreces un perito o un experto, tienes que mantenerte hasta la conclusión del juicio penal. Entonces no lo puedes cambiar, ni puedes renunciar. Entonces, antes de que tú ofrezcas ciertos medios de prueba, antes de que se hagan pruebas, tienes que hablar primero bien con tu perito o la persona que va a ser tu perito, y pues hablarle con la verdad o decirle, ¿sabes qué? Esto y esto. Si la persona se presta, pues cada quien de su ética, y no lo estoy criticando, porque al fin y al cabo ellos lo que realizan es un trabajo, ¿sí?, que va con base en su área profesional, ¿no? Pero una vez que un perito empieza ese tipo de trabajos, no puede ser cambiado durante la etapa del juicio ni durante el procedimiento penal. Tiene que ser ya hasta que hay una condena, ya sea absolutoria o vaya a haber una condenatoria. O sea que muchas veces lo que vemos en películas de que no, pues va el abogado y mira, tengo y ya la regué porque de primera instancia yo dije que tenía demencia, tenía X o Y trastorno. Si ya hizo eso, él no puede cambiar porque está defendiendo a su cliente, ¿no? Pero sí puede ir con el perito y, oye, échame el paro, vamos a arreglarnos de esta manera, tú confirma que sí, aunque la verdad no, y vamos a hacerlo sucio, vamos a jugar, ahora sí que en el lodo, ¿no? Sí podemos llegar a ese tipo de situaciones. Sí se puede, pero pues ya estará el trabajo tanto del abogado como del profesionista en poder defender esa posición. Simplemente pues una persona, digamos, como que da, por eso es un experto que da su opinión o que emite sus valoraciones o su peritaje, pues para tratar de ayudar a una, que se llama en derecho penal, una teoría del caso. En este caso pues sería la libertad o la absolución de lo que se le finque a la persona. Pues así, a través de contraperitajes, preguntas, repreguntas, es como puedes desvirtuar un peritaje de un experto. Y en el caso de que el profesional no logre cumplir con esta meta, que al final es darle este valor, esta importancia, poder comprobar, ¿no?, que lo que él dice es verídico o lo que se supone que es, ¿no?, para la persona. ¿Cómo es el proceso? ¿Se cambia de asesor o en este caso de profesional de la salud mental o cambian de estrategia? No sé si me entendí. ¿Cómo que Sí, en el caso de que el psicólogo que haya, pues ahora sí que lleva un proceso psicológico con la persona,
que ya le dijeron, no, pues tú di que tienes demencia y ya con eso te libramos. En el caso de que el psicólogo o el psiquiatra no logre defender aquello que está fundamentando a él, ¿se cambia de estrategia o se cambia de profesional? No, cuando tú aprendes un perito, un experto, tienes que mantenerte hasta la conclusión del juicio penal. Entonces no lo puedes cambiar, ni puedes renunciar. Entonces, antes de que tú ofrezcas ciertos medios de prueba, antes de que se hagan pruebas, tienes que hablar primero bien con tu perito o la persona que va a ser tu perito, y pues hablarle con la verdad o decirle, ¿sabes qué? Esto y esto. Si la persona se presta, pero cada quien de su ética, y no lo estoy criticando, porque al fin y al cabo ellos lo que hacen es un trabajo, ¿sí? Que va con base en su área profesional, ¿no? Pero una vez que un perito empieza ese tipo de trabajos, no puede ser cambiado durante la etapa del juicio ni durante el procedimiento penal. Tiene que ser ya, sé que hay una condena, ya sea absolutoria o vaya a haber una condenatoria. O sea que muchas veces lo que vemos en películas de que no, pues va el abogado y mira, tengo y ya la regué porque de primera instancia yo dije que tenía demencia, tenía X o Y trastorno. Si ya hizo eso, él no puede cambiar porque está defendiendo a su cliente, ¿no? Pero sí puede ir con el perito y, oye, échame el paro, vamos a arreglarnos de esta manera, tú confirma que sí, aunque la verdad no, y vamos a hacerlo sucio, vamos a jugar, ahora sí que en el lodo, ¿no? Sí podemos llegar a ese tipo de situaciones. Sí se puede, pero pues ya estará el trabajo tanto del abogado como del profesionista en poder defender esa postura, ¿no? Inclusive no sé si han visto una vez un meme en Facebook que es como una caricatura que dice no sé qué, que el señor fiscal no mató a la persona y le dice está el abogado junto a la persona y dice, hasta yo me creí que usted no lo había matado. Entonces el trabajo del abogado y quizás de un experto pues es ese, ¿no? Defender tu postura, ya sea acusatoria o de manera de defensa. Entonces, pues aunque te cobren, no sé, 100,000 pesos, pero ahora que a la hora de la verdad no hacen bien su trabajo, tanto el profesional, experto, como el abogado, pues de nada te va a servir. Porque es un trabajo en coadyuvancia, y si alguno de los dos falla, pues de nada sirve. Pero, si por ejemplo, supongamos que en el caso que estábamos sacando antes, ¿no? Persona con crisis de ansiedad y está siendo acusado por X o Y tentativa o delito, ¿no? Si se le comprueba que bajo ciertas circunstancias, el peritaje arroja que bajo ciertas circunstancias llega a este punto de explosión en su crisis, ¿no? Capaz de tal vez despojar de la vida a alguien, o sí hacer un intento de asesinato, intento de violación, cualquier cosa. ¿Qué tan ético, qué tan normal podría ser que yo lleve pues una vez que lo suban al estrado, a esas condiciones para que él pueda detonar en ese momento y decir sí es, o sí se presentan, o tal vez ya desmentí todo su caso porque no se presentó? Bueno, mira, en la materia penal, el acusado en todo momento tiene derecho a la silencio. No lo puedes obligar a que comparezca en el estrado porque es un derecho que él tiene. Máximo si él quiere hacerlo, pues sí ya se puede abrir a interrogarlo, ¿no? Pero en primera instancia no puedes ofrecer la confesional, por así decirlo, del acusado en materia penal. Entonces, tampoco lo puedes obligar ni nada de eso porque es un derecho constitucional que tienen el imputado en este caso. ¿Sí? Lo que puedes hacer es contrainterrogar a su perito y comprobarlo. También, te digo, dependiendo de la postura que tú tengas, pues es, por ejemplo, ¿por qué le dio ese ataque de ansiedad o de esquizofrenia? No sé. Porque quizás la otra persona lo estaba provocando. Y
y eso provocó que tuviera una reacción violenta que también en un juicio penal pues puedes acreditar que quizás fue en defensa propia, o también acreditar lo que fue a raíz de una provocación, y que el primero que atacó, por así decir, pues fue la víctima, y que hizo que entonces que él fuera victimario. Entonces, son muchas hipótesis que se pueden manejar, y que también es interesante saber cómo se solucionan las circunstancias y los hechos de los tipos penales, en este caso de homicidio, de feminicidio, de cuestiones un poco más pues violentas, por así decirlo, ¿no? Los abusos sexuales o las violaciones, que son delitos de realización oculta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la víctima y el victimario pues saben cuándo pasó, ¿sí? Porque pues ni modo que haya una cosa, ya yo lo vi cuando la aventó a la casa, tampoco, ¿no? Entonces, los delitos de carácter sexual se consideran delitos de realización oculta. Y, por ejemplo, ahorita que tenemos delitos de agresión sexual, si sabemos que hay países donde acostumbran señores grandes a casarse con niños pequeños, ¿no? O sea, alrededor de 13, 15 años. Supongamos que de esa cultura viene alguien a México y pues no sé, se roba una niña. O sea, la niña pues en sí, pues el infante, el adolescente, tal vez no tiene conciencia cierta de esa situación, y la mamá va y denuncia, pero la niña dice, no, pues es que, ¿quién sabe? Pasó, y él alega, no, es que allá donde yo vivo, pues sucede, hay la parte cultural como Bueno, vivir. de la parte cultural, cuando se habla de un extranjero, tiene que adaptarse a las leyes que están en vigor en el país. No porque tú seas extranjero quiere decir que no se te van a aplicar las mismas leyes que hay en México. O como soy mexicano, vaya, no sé, a Colombia, ¿sí? No se le va a juzgar con las leyes mexicanas cuando cometió un delito allá en Colombia, ¿no? Si tú me hablas de que en su país, X país, existe el matrimonio infantil, aquí en México ya no existe. Antes sí existía, pero a raíz de la reforma de derechos humanos y los tratados internacionales que México tiene firmado con la ONU y demás, y los derechos de los niños y adolescentes, se prohibió de manera general en todo el país, salvo los pueblos indígenas que tienen sus usos y costumbres. Así que es otro tema igual cultural o subcultural, que sabemos muy perfectamente que puede ser, hablamos de Oaxaca, ¿sí? Entonces, como ellos se rigen con esos usos y costumbres, la ley nacional o las leyes nacionales no les aplica a ellos, pero son casos especiales. ¿Por qué? Porque ellos se rigen bajo esos usos y costumbres, y ahí solamente con ellos se puede excepcionar esa aplicación de la ley, porque así como que a ellos les rige otra ley, ¿sí? Pero si es fuera de sus usos y costumbres, pues sí se les puede aplicar una responsabilidad, como a todo cualquier mexicano y cualquier extranjero en el país. Y pues el hecho de alegar eso es que mi país sí, en tu país, pero no estás en tu país, estás en México, ¿sí? Entonces, pues no son cuestiones que se puedan justificar para hacer, ¿sí? Y viceversa. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí en México existe el delito de estupro, que es que un mayor de edad tenga relaciones sexuales, más bien la copula, con una menor de edad, ¿sí? Y que se entiende menor de edad que no cumple los 18. Así tú tengas 18 y la otra persona tenga 17, sea hombre o mujer o viceversa, es estupro, ¿sí? Y por ejemplo en Colombia no existe esa figura o ese delito. Entonces hay un problema que tienen allá, que muchos estadounidenses van a ese país a tener relaciones sexuales con menores de edad, y porque allá no está penado, sino es algo pues normal. Y dicen los colombianos que siempre y cuando la persona menor de edad acepte, pues no hay ningún problema. Si en cambio aquí en México acepta o no la persona de 15, 16, 17 años, está penado. ¿Sí? Aún así ella haya querido y ella alegue que no, que ella quiso, que no hubo ningún engaño, está penado
¿Por qué? Porque la tutela de los derechos como adolescentes o como niños o niñas está bajo la de los tutores o los padres, ¿sí? Entonces los padres tienen esa obligación de que si existió esa comisión del delito, pues denunciar. Ahora, si ellos lo permiten, igual por la idiosincrasia o la moral de los papás, pues no pasa nada. Pero ahorita que tocamos el hecho de las edades y tal, adolescentes, ¿hasta qué punto podemos considerar a alguien como un delincuente juvenil o en qué momento? Entre los 12 y los 17 años, sin que eso aplica el sistema de justicia para adolescentes. A partir de los 18 ya eres juzgado como mayor de edad, y a partir de abajo de los 12 se considera una persona inimputable, a que no le puedes delegar o más bien fincar responsabilidad porque no tiene esa madurez emocional, psicológica, no comprende los alcances de la ley, ¿sí? Porque por ejemplo un niño de 6, 7 años que agarra una pistola y por accidente mata a su papá, pues no lo puedes meter en la cárcel porque pues es un niño, él no sabe, no comprende qué es lo que si esa arma de fuego era real, o era de plástico, de que hay muchas réplicas, o que eso que era de agua o algo, ¿sí? No lo puedes estudiar como un adolescente o la justicia para adolescentes, ¿no? O sea, son muchos casos en concreto que aplica la aplicación de la ley y ese sistema de justicia para adolescentes, pero ese sistema aplica de los 12 a los 17 años. Dentro de ese rango de edad, ¿existe algún tipo de caso especial en donde se ve que sí se puede afincar una responsabilidad con un adulto mayor siendo menor de edad? Pues mira, realmente yo en la práctica no he tenido ninguno, y personalmente no he escuchado que a un niño de 6, 7 años, 8 años lo hayan tratado como una justicia para él. Bueno, creo que escuché o vi más bien hace unos 6, 7 años, o no sé si ustedes lo escucharon, algo del niño sicario en el norte del país, que era un niño de 10, 11 años que se dedicaba a ser sicario de no sé qué cártel de droga. Y él le dieron creo que una pistola, una metralleta, y le decía, ve y mata frente a ti. Creo que mató como a 10, 12 personas. Y ahí sí lo juzgaron como adolescente, a pesar de que no tenía ese rango de edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fue algo constante en la realización de ese delito. Si fue una vez, bueno, pero fueron 10, 15 veces. Sí, obviamente ya tenía la percepción de lo que estaba haciendo. Y fue un caso muy sonado a nivel nacional. Y en el caso de que es un menor de edad, pero vamos a poner que tenga unos 15 años y sucede una situación similar. Y bueno, yo tengo una curiosidad que ya es parte mía, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo de que alguien asuma la culpa, ¿cómo es ese proceso, no? O sea, ¿ya lo sentencian directamente o hay un proceso aparte de que diga, no, si yo lo hice, ¿no? Bueno, el actual proceso penal no admite la autoincriminación. Eso en el antiguo, más bien en el actual sistema penal no admite la autoincriminación. En el viejo sistema penal, podríamos decir, sí lo admitía. La prueba reina, por así decir, pues era la prueba confesional. Después de la reforma de derechos humanos en 2011, se hace la reforma penal en nuestro país y entra en vigor ese sistema, que ya no es nuevo, ¿no? O sea, ya es el sistema penal actual, en donde se elimina la autoincriminación, y es lo que les comentaba yo al principio, de que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, que se llama presunción de inocencia, ¿sí? No hay como tal la autoincriminación, pero sí hay una figura que se llama un procedimiento abreviado, que es pues prácticamente aceptar esa culpa, pero con beneficios otorgados a través de la Fiscalía General del Estado de la República,
sustitutivos de la pena quizás, o la atenuación de las condenas por el delito. Que por ejemplo, no sé, hablando de delitos cometidos por funcionarios públicos, de un desfalco de 10 millones de pesos, yo me someto a un procedimiento abreviado, pero me dice el Ministerio Público: si usted se somete al procedimiento abreviado, solamente va a devolver 2 millones y va a pasar 1 año en la cárcel, o 2 años en la cárcel, o 3 años en la cárcel, y usted no va a devolver ni un peso. Pues si me conviene, pues lo agarro, ¿no? Igual tiene que ver si uno es primo delincuente, si es la primera vez, si uno tiene antecedentes penales. Son varias cuestiones que se revisan y que marca el Código Nacional de Delitos Penales, que se tienen que cumplir para poder acceder con ese procedimiento abreviado, que pues prácticamente es el aceptar esa culpa, o lo más bien esos hechos que la ley señala como delito, pero obteniendo ciertos beneficios. Y tras la eliminación de la autoincriminación, sospecho yo que se vincula ya este proceso del peritaje, ¿no? Donde se toma testimonio, empieza este proceso de valoración del caso, abrir carpetas de evidencia y todo ese caso. ¿Ha acompañado algún proceso donde se toma el testimonio, qué pruebas se llevan, ese tipo de situaciones? Sí, el proceso penal inicia desde la presentación de la denuncia, que es investigación inicial. Antes se llamaba averiguación previa, no sé si alguna vez lo escucharon. Sí. Bueno, antes se llamaba averiguación previa, ahora se llama investigación inicial. Y inicia con la denuncia o la querella de la víctima, y eso se da en la Fiscalía Especializada de ciertos delitos. Por ejemplo, si es un robo, pues la Fiscalía de Robos. Si es robo a casa de habitación, pues la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio. Si es por lesiones calificadas o simples, pues es en la Fiscalía Especializada en Delitos contra no me acuerdo qué cosa corporal, se me acaba de ir el nombre. Entonces, en esa investigación inicial, el Ministerio Público realiza actos de investigación, ¿sí? Que por ejemplo son testigos, puedes aportar tus videos, fotografías, las valoraciones psicológicas, pero pues es más que nada como que simplemente llevarle al Ministerio Público ciertos datos de prueba, porque todavía no son pruebas, o más bien indicios que permitan determinar si hay la comisión de un hecho con apariencia de delito, y posteriormente esa carpeta, cuando se integra, la pasa en un área que se llama de litigación, que esa área de litigación la revisa con gente de fiscalía especializada en eso, y determina si es suficiente los datos, los indicios que hay para posiblemente pedir una judicialización ante un juez penal de control. Si está bien todo en la carpeta, pues hacen la solicitud de judicialización ante un juez de control y mandan a citar lo que es la audiencia inicial. Si no, pues regresan con el Ministerio Público, ahora sí que podemos decir de origen o de trámite, con las observaciones y todo, para poder suplir esas deficiencias y volverla a regresar, que lo revisan. Si está todo bien, pues se va con el juez de control ya. Entonces sí me ha tocado con niños que han sido víctimas de abuso sexual, esta niña esta adolescente que les platiqué que atropellaron, ¿sí? Entonces, como son menores, requieren un acompañamiento de sus papás o de su tutor, del DIF, de la Procuraduría de Niños y Adolescentes, y el Ministerio Público. Entonces, con esas autoridades y con el tutor, pues coadyuvan a que la víctima, si es menor de edad, pues declare o dé su versión de los hechos y demás. Y también, pues, si hay alguna cuestión psicológica que tenga que ver, por ejemplo, con un trauma o algo, también así es que se tiene que hacer. Y hay un protocolo para hacer todas esas actuaciones con menores de edad.
Bueno, para ir cerrando ya un poquito toda esta parte, me gustaría preguntarle pues algo más que nada personal, dirigido a usted. ¿Qué tan importante considera este trabajo multidisciplinario que juega un papel ahora sí que en varios profesionales? ¿Usted qué tan importante considera que es, bueno, la función tanto el abogado, el perito y diversos, ahora sí que servidores públicos que brindan este servicio para una meta al final en común, que es el beneficio de la persona que está haciendo? Sí, bueno, más que nada de los profesionistas de sus áreas, no tanto servidores. Pues mira, te digo, yo trabajo con psicólogos, con contadores, con médicos. Entonces, a mí me gusta mi profesión, a mí me gusta ejercer. Yo pues vivo literalmente de esto, de mis clientes, de la iniciativa privada, por así decir. Es muy gratificante poder lograr un resultado positivo para un cliente cuando trabajamos de la mano con psicólogos, con doctores, o sea, depende del caso, ¿no? Es muy gratificante y sí es necesario tener una sinergia con el otro profesionista, que es el que te va a ayudar a cumplir con esa meta para con tu cliente. Entonces, yo creo que, bueno, yo por ejemplo, en mi caso, yo tengo pues profesionistas amigos que hemos trabajado, que sé que están allá, que cuando yo necesito para un caso o algo, pues yo ya sé con quién contar, ¿no? Como los que platicaba yo con ustedes antes de iniciar el podcast. Y pues es importante que conocer, tener un doctor, un psicólogo, un contador, porque pues no sabes cuándo te puede llegar un caso que tú necesites de ese profesionista que pues, no es de tu área, para poder ayudar en la resolución del asunto, del caso. Entonces, pues es muy gratificante, a mí me gusta y sí es necesario tener esa sinergia entre las diferentes profesiones, ¿sí? Porque pues se coadyuva, al final de cuentas, el derecho pues se coadyuva de otras ramas, de otras ciencias, pues para lograr los fines establecidos con el cliente o de la teoría del caso.